Hola a todos, mi nombre es Karen Corredor y quiero darles la bienvenida de manera muy especial al Café Pesquisa. Este formato es un espacio que la revista Pesquisa Javeriana, el medio de divulgación científica de la Pontificia Universidad Javeriana, trae a ustedes para tener una conversación amena y relajada sobre temas que nos convocan, que nos preocupan y que de alguna u otra manera llaman nuestra atención. Lo que nos convoca hoy es la inteligencia artificial. Estamos siendo testigos en este momento de la historia de una revolución tecnológica y digital que puede suceder, a la que podemos enfrentarnos tomando dos decisiones. Subirnos en un tren bala, subirnos en ese tren bala que va a toda velocidad en términos de desarrollo, de crecimiento exponencial y de transformación de los términos en los que nos relacionamos con la tecnología, o seguir andando, digamos, en el tren de la sabana al paso al que vamos o al que estamos acostumbrados a andar. Esta decisión la enfrentamos en todos los niveles, no solo en la manera como de manera personal nos relacionamos con la tecnología, sino también en cómo las diferentes áreas de la ciencia pues toman esa decisión en términos de cómo van a abordar estas nuevas herramientas para tomar decisiones, para producir nuevo conocimiento y para seguir haciendo pues la labor de construcción y de investigación que ya vienen haciendo. Para esta conversación hemos querido invitar a dos personas, a dos expertos que van a compartir con nosotros su perspectiva y su percepción sobre los retos, los desafíos y un poco también para conversar con ellos acerca de esas preocupaciones que nos convoca cuando hablamos de algo como la inteligencia artificial. Nuestro primer invitado es Luis Gabriel Moreno Sandoval. Él es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Ingeniería. Luis Gabriel es ingeniero de sistemas de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También cuenta con un MBA en Administración de Empresas por la Universidad Externado y una segunda maestría en Gestión Comercial y Marketing Digital. Además, es doctor en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Luis Gabriel investiga en sistemas de información, análisis de datos, redes sociales, trabaja en temas de lingüística computacional, sociolingüística y es reconocido por su trabajo en supervisión de equipos técnicos, asesoramiento empresarial, planificación estratégica y desarrollo de proyectos de software. Bienvenido, profesor Luis Gabriel Moreno Sandoval, a Pesquisa Javeriana. Nuestro segundo invitado es el profesor Edwin Bautista. Él es docente de la Universidad del Bosque e investigador en neurociencia y biología computacional. Edwin es médico de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en neurociencias de la misma universidad y una segunda maestría en biología computacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia como educador, coordinador de proyectos y educación interdisciplinaria. Edwin posee amplia experiencia en neurociencias, en modelización de redes neuronales y en herramientas informáticas. Su pasión es generar procesos que promuevan el desarrollo personal y social, fortalecer estrategias de comunicación y organización, así como el pensamiento crítico y analítico entre sus estudiantes y entre sus colegas. Actualmente es líder de análisis de datos biológicos en la empresa BiotechGen. Bienvenido, profesor Edwin. Muchísimas gracias, a Pesquisa Karen, Javeriana, al Café Pesquisa. Qué gusto tenerlos acá. Y bueno, yo quisiera comenzar después de esta presentación y de que ustedes conocen como las miradas y las trayectorias desde las que se aproximan nuestros invitados, pues yo quisiera empezar por lo básico. Y empezar por lo básico preguntando, ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Cuál es como esa forma en que podríamos entenderla? ¿Es una inteligencia artificial? Porque se habla de las inteligencias artificiales casi como que en un tono de que va a suceder una invasión. Entonces, profesor Luis Gabriel, yo quisiera preguntarle, ¿es una inteligencia? ¿Son varias? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de inteligencia artificial? Vale, pues como para entrar en materia, cuando nos hablan de inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues deben haber inteligencias naturales, ¿no? Inteligencia artificial, inteligencia natural. Hay muchos modelos de inteligencia artificial y
pues básicamente, ¿qué queremos con estos modelos de inteligencia artificial? De una manera muy sencilla, es tratar de emular lo que nosotros hacemos de manera orgánica con esa inteligencia, pero que lo haga una máquina. Y ahí tenemos como varios campos, tanto está el computer vision, está el tema del procesamiento del lenguaje natural, la robótica, hay varias áreas dentro de la inteligencia artificial. Entonces, no podríamos pensar que es una, sino que son, en este caso, todas esas tareas que para nosotros son tan naturales que una máquina pueda irlas llevando a cabo. Por ese lado podríamos comenzar a mirar. O sea que son varias inteligencias artificiales, como son varias la inteligencia emocional, la inteligencia espacial, la inteligencia matemática, la inteligencia musical. Digamos que nuestros sentidos, nosotros como humanos, podremos hacer muchas tareas que son inteligentes. Nosotros podemos ver a alguien y reconocerlo inmediatamente. Eso, por ejemplo, para que una máquina lo logre hacer, requiere un modelo completo y toda una serie de técnicas para poder emular ese tipo de comportamientos, ese tipo de acciones. Lo mismo en lenguaje. Digamos que una cosa es producir lenguaje, otra cosa es entender lenguaje. Entonces, sí, efectivamente, hay varios modelos y casi que estamos diseñándolas para tareas específicas de propósito específico. Entonces hablamos de las inteligencias artificiales. Podría ser. ¿Sí? No. A mí me recuerda ese mismo debate que se ha dado en biología, cuando se habla de inteligencia y las inteligencias múltiples de Gardner, precisamente. Digamos que, sí, históricamente, hablando de organismos de donde emerge este concepto, ¿no?, de inteligencia, no hay un consenso todavía entre una inteligencia o las múltiples inteligencias. Algunos dicen que lo de Gardner no, simplemente son habilidades, ¿sí?, enfocadas hacia digamos, un entorno, un ambiente, un contexto específico, ¿no? Y si esto sigue abierto, ¿sí?, no sé no sé, por ejemplo, cuál es tu posición frente a las inteligencias múltiples o no, pues cómo va a ser todavía un poco más difícil en el campo de la computación darle como un consenso frente a múltiples o una única inteligencia. De todas maneras, yo sí pienso que el debate va mucho más allá, ¿cierto? Digamos que eso es como un punto de partida, que es válido, obviamente, discutirlo, pero que la cosa va mucho más allá, ¿cierto? Hacia ir digamos, a puntos donde actualmente pues están generando problemas a raíz de implementar o de traer esta inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Todas son como ChatGPT? ChatGPT es un caso bien especial, ¿no? Pero sí podemos pensar que muchas van a orientar a la eficiencia que tiene ChatGPT. De hecho, ChatGPT como caso es bien bonito porque muchas veces pensamos cuando usamos ese tipo de modelos que es algo inteligente lo que nos está respondiendo y el solo hecho de como tipa, él va escribiendo las cositas, quien interactúa le da la sensación de que está hablando con alguien. Eso ya a uno lo pone en un escenario de, oiga, estoy interactuando con alguien. Sin embargo, los modelos son tan inteligentes o tan buenos como su base de entrenamiento lo sea. Entonces, digamos que acá comenzamos a hablar es de datos. Y si tenemos un conjunto de datos, si hemos tenido un buen conjunto de textos robusto, de dominio específico, probablemente sean interesantes. Hablar español, producir lenguaje, no es lo mismo que conocer conceptos, y son dos temas diferentes. Y ahí es donde los elementos, por ejemplo, de modelos de lenguaje largo, que así es como se llama técnicamente, han comenzado a evolucionar, porque cuando comenzaron esta inteligencia artificial todo el mundo creía tal cual lo que pasaba, y se popularizó una frase o un término, alucinan. Yo no diría que alucinan, yo digo sencillamente que no saben. O sea, uno alucina cuando tiene algún efecto, pero puede tener conocimiento. En este caso, saber producir o entender lenguaje no significa que él tenga conocimiento sobre los temas. Claro, digamos que ya podríamos comenzar a ver desde la lingüística, autores mucho más profundos que dicen, pues, uno conoce tanto cuanto ha leído, ¿sí? Y hay autores que lo mencionan tal cual. Pero bueno, ahí hay una discusión muy grande para ¿Como un loro con mucha memoria? Sí, o sea, digamos que piensen en lo siguiente cuando vean ChatGPT, ¿cómo aprendemos a hablar nosotros? El niño aprende a hablar por
los que han sido padres, entonces tú le dices, diga mamá, y el niño dice mamá, y por repetición y por refuerzo él comienza a aprender, porque está en contacto con la lengua. A los 5 años o a los 9 años, ese niño habla más que un loro y produce el lenguaje de una manera muy, muy fácil. Y no necesariamente tiene todo el concepto de Chomsky, del análisis estructural de la lengua, inmerso en él, o lo conoce, no. Pero él ya sabe implícitamente todas esas reglas. Ojo, si tú le hicieras una pregunta a ese niño de 9 años que produce lenguaje espectacular sobre, no sé, una derivada, una transformada, cualquier cosa específica, pues probablemente el niño te responda algo, porque él va a poder producir lenguaje. No necesariamente él conoce lo que está diciendo. Y eso es lo que yo te decía, que cuando decían que alucinan, no es que alucinen, sencillamente no tienen conocimiento ni palabras sobre ese conocimiento asociado. Es más o menos por donde iría esa discusión. Hay eso que yo quisiera agregar ahí que me hace recordar un poco mi experiencia de padre, y es que mi hijo, antes de cumplir los 3 años, se inventó un ser que le llamaba Comigi, ¿sí? Espontáneamente, ¿sí? Que yo no veo, y todavía no he visto que una herramienta, una inteligencia artificial haya generado algo espontáneamente a partir de una motivación interna. Estas simplemente responden a una petición, o a una instrucción, o a un prompt que alguien le dé, ¿cierto? Mientras que mi hijo simplemente, no, estaba por ahí y dijo, yo hablé con un Comigi y desarrolló y dijo que era azul y le puso cuernos, no me acuerdo ya qué más cosas le puso, pero todo emergió naturalmente desde su interior, ¿sí? Y que es algo que aún sin saber hablar completamente bien, él ya estaba produciendo, ya tenía creatividad, ¿no? Pues es algo que, digamos que desde mi punto de vista marca una gran brecha entre lo que ahorita alcanza o tiene los alcances una herramienta de inteligencia artificial versus el pensamiento humano. La creatividad sería como ese elemento diferenciador quizás entre un modelo generativo de lenguaje largo, si lo estoy diciendo bien, o LLM o modelo de lenguaje largo. un modelo de lenguaje largo y la creación lingüística de un humano de 3 años. Sí. Qué interesante. ¿Y cómo entonces, ustedes me han dicho varias cosas, me hablan de modelos computacionales, me hablan de grandes cantidades de información y me hablan de la posibilidad que tenemos ahora de interactuar con sistemas que nos dan respuestas? Yo quisiera que aclaráramos antes de entrar un poco más en el tema que nos convoca, que es ese vínculo con la medicina. ¿Cómo podemos entender cuando nos dicen un modelo computacional? ¿Es un programa de computador? ¿Es una herramienta? Como puede ser un martillo, un destornillador o un pincel. ¿Qué exactamente es un modelo y cómo eso le permite a las ciencias y a las tecnologías digitales entregarnos pues estas tecnologías y poder yo preguntarle a ChatGPT qué receta puedo hacer con 3 cebollas, 2 zanahorias y una papa? Bueno, yo lo he visto de la siguiente manera. Digamos que en nuestro afán de entender las cosas, a veces hacemos abordajes reduccionistas de los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Explicamos por qué se da el rayo, por qué pasa esto. Entonces, si en la Grecia antigua decían que era Zeus que tiraba los rayos, luego cuando ya se empieza a manejar la electricidad, se empieza a entender acerca de los iones, pues, bueno, empezamos a entender eso. Y en laboratorios empiezan a hacer modelos, es decir, no se va a replicar el rayo como tal completamente en un laboratorio, sino se empieza a manejar con voltajes muchísimo más manejables, más seguros, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y modelos de inteligencia artificial, son, desde mi punto de vista, reducir un poco el proceso grande que es la inteligencia, la resolución de problemas o el enfrentarse a situaciones cambiantes y contextos cambiantes en la vida cotidiana, ¿sí? Reducirlos a una tarea específica, como lo decía ahorita Gabriel, ¿sí? Para una petición, si es de lenguaje, si es de imagen, si es de generación de sonido, ahorita cuando salga su hora de generación de video, que ya todo el mundo está como a la expectativa de qué tal va a salir ese modelo, ¿no? Entonces, se coge
una serie de parámetros que se observan obviamente en la vía física, lo que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, se les asignan valores para poder, digamos, abordar un aspecto un poco reducido del fenómeno grande que es la naturaleza. Digamos que podríamos decir que yo tengo un campo de maíz y un modelo del campo de maíz es una parcelita de 2 metros por 2 metros. Cumple una de las cosas, como que ya lo vuelve más manejable, ¿cierto? Es diferente que si tú vas a contar los granos de un campo de maíz, pues tú seleccionas una parcela y digamos un metro cuadrado, los cuentas y ahí sí lo puedes multiplicar por todo el área de la parcela, entonces eso ayuda a entender cuántos granos de toda la fanegada de maíz hay, ¿no? Eso es como un poco el abordaje que hacemos, ¿no? Sin tener que ir uno por uno de cada una de las mazorquitas de toda la fanegada a contarlas, ¿no? Que sería como lo ideal, daría el dato exacto, pero pues es poco práctico. Ok, entonces ese es como otro elemento de las inteligencias artificiales o de estos programas, que pues además de extraer como pedacitos de la realidad para explicarlos, también nos dan como estrategias prácticas para llegar a respuestas, ¿no? Sí, básicamente, pues, complementando con ese, los modelos nos ayudan a representar problemas específicos, pensaría yo, o sea, es cómo nosotros logramos solucionar algo en particular para representarlo. Yo les planteo, en lingüística computacional y en lenguaje, no habla siempre de modelos de lenguaje. Una de las representaciones claves que uno podría darle a un estudiante que está iniciando en el procesamiento del lenguaje es la piedra Rosetta, ¿sí? Que básicamente es una piedra donde hay un decreto real de la época, ¿sí? Que está escrito en 3 lenguas. Entonces está en griego, está en egipcio, no recuerdo la tercera lengua, pero ese modelo de lenguaje nos permite tener referentes para nosotros poder tener representaciones de problemas específicos. De esa manera, por ejemplo, se lograron identificar algunos jeroglíficos egipcios que no sabíamos qué significaban, pero por la traducción al griego que sí teníamos clara, podíamos llegar a ellos. Entonces, los modelos nos ayudan precisamente a esos temas muy puntuales, particulares, de problemas muy específicos, ¿no? Entonces es tener una herramienta adaptada para cada necesidad, así como tengo herramientas específicas para cortar, rasgar, martillar. De pronto lo que vendría después de pensar en modelos es que eso tiene sus términos y condiciones. Entonces, cuando hablamos de un modelo específico, usualmente estamos hablando de un problema en unas condiciones específicas y suele pasar que cuando se utilizan escenarios para los cuales no fue diseñado o los cuales no se contempló, comienzan una serie de dilemas éticos que podrían ocurrir sobre modelos de inteligencia artificial o similares. Entonces ahí digamos que ya se crece un poco ese problema a otros escenarios, ¿no? Hemos visto un montón de posibilidades gracias a las inteligencias artificiales y lo que nos reúne aquí es hablar de medicina, de cómo esas piedras rosetas o esos superdiccionarios, por decirlo de alguna manera, esas herramientas que tienen gran capacidad de procesar mucha información, pues son más útiles que un loro con mucho lenguaje, mucha memoria de lenguaje. ¿Cómo estas herramientas se vuelven parte de la medicina? ¿Cómo se integran y cómo pues finalmente terminan tocando nuestras vidas? Bueno, resulta que la medicina también tiene problemas específicos de resaltar, y es lo que más avance ha tenido últimamente en los últimos años, es el análisis de imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, una gran ayuda diagnóstica siempre han sido las radiografías, las tomografías, las resonancias, ¿sí? Como era el abordaje clásico. Entonces el abordaje clásico era un médico que se especializaba en radiología, ¿sí? Y que se ponía a leer y a ver muchas imágenes y de esa manera aprendía, digamos, a reconocer ciertos patrones que había en una radiografía. Entonces, esta radiografía, acá hay una fisura, acá hay una fractura, esta fractura es de este tipo, esta fractura es de este otro tipo, abierta, el niño verde, yo no sé, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Pues si en algún momento el ejercicio de la radiología se fue tornando en, digamos, parametrizar y hacer todo patrones, era cuestión de tiempo en que esos patrones pasaran a un computador que pudiera analizar la imagen, que hiciera el mismo proceso lógico, ¿sí? Digamos como la cadena de pensamiento, para decir esta imagen, que esta es una fractura, es abierta, es cerrada, es en leño verde, yo no sé qué, ¿sí? Todo exactamente de la misma manera, ¿sí? Como se había entrenado este radiólogo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los computadores no se cansan tan rápido como nosotros, ¿sí? Los computadores no están expuestos, digamos, a estrés, a horarios pesados, a estar posturno, al hambre, ¿cierto? Entonces, digamos que en este campo hay varios artículos que han mostrado que estas inteligencias artificiales aplicadas para el reconocimiento de imágenes están teniendo mejores resultados que un radiólogo a veces entrenado, y que depende de que si el radiólogo está de buen ánimo, despierto, durmió bien, a que si no. Entonces digamos como que esa variabilidad. Y con esto no quiero decir, y no quiero que se entienda el mensaje, entonces a los radiólogos no sirven para nada, porque por el contrario, son los radiólogos quienes a partir de esa experiencia van a ser los que entrenen, ¿sí? Estas inteligencias, estos modelos de inteligencia artificial, quienes las curen, porque la inteligencia artificial de momento no va a dar un resultado 100% certero. Entonces también habrá que revisar, habrá que curar, habrá que hacer un montón de cosas, ¿sí? Y que esto se va a volver una ayuda, de que los radiólogos pueden más adelante decir como, bueno, ahora ya que estoy resolviendo un poquito este problema, ya me queda tiempo para mirar otras cosas de las cuales todavía falta mucho por avanzar. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Hay más. Quise hablar de este porque es como de los que más ha tenido avances en los últimos años, ¿no? Pero pues hay otros cuantos. Ejemplos como tener un super radiólogo, porque yo me acuerdo cuando estoy en clínica que uno, pues yo me caigo muy seguido, entonces varias veces me han hecho radiografías, y pues parte del tour hospitalario es espere que llegue el radiólogo. Quizá esos tiempos de espera podrían cambiar, pero ¿qué más podría cambiar de la experiencia de los pacientes gracias a una herramienta como esta? Yo pienso que todas estas herramientas son de apoyo. Uno puede ver la inteligencia artificial, ahorita lo mencionaba, con algunos dilemas y algunos problemas, pero en algunos escenarios este tipo de herramientas lo que sirven es para que la persona que está enfrente de un problema pueda reaccionar más rápido, pueda tomar decisiones. Creo que no están pensadas todavía para que sean totalmente autónomas, para decir, básicamente tú tomas la decisión de si te yeso o no porque veo una fractura o no. Creo que veo cierto tipo de patología o de escenario particular. Entonces, con respecto a eso, yo siento que en esos escenarios la inteligencia artificial nos generan modelos de apoyo. Ahora, claro, en algunos escenarios particulares la inteligencia artificial va a tener que realmente tomar decisiones. Digamos que nosotros estamos limitados por nuestra sensórica. O sea, cuando refiero a sensórica es efectivamente el radiólogo podía ver la imagen, y cuando veíamos la imagen él podía tomar una decisión, y sobre eso podemos generar unos entrenamientos, determinar patrones y hacer una cantidad de cosas interesantes. Pero pensemos ahora en escenarios donde la sensórica nos supera. Por ejemplo, un piloto a no sé cuántos pies de altura, él sí o sí tiene que confiar en sus instrumentos, o sea, no hay de otra. O sea, por más que él mire por la ventana, mire hacia abajo, pues sí, estamos muy altos, no sé si estamos a 5.000 o a 10.000 pies, no, la sensórica nos limita. Y en eso las inteligencias artificiales sí han ayudado a que efectivamente en ciertos escenarios pues casi que seamos dependientes de ellas. Entonces comienza a haber un nivel de qué tanta autonomía les vamos dando, qué no. Pero si nosotros vemos en términos generales, siempre es para apoyo a una decisión humana. Por más que un avión pudiera volar solo, o sea, ya hoy por hoy con la cantidad de control que tiene un avión, podría hacerlo completamente. De hecho, llega un momento en el aire que está totalmente autónomo. Pero siempre hay un humano ahí, precisamente por estos temas de dilemas y la libertad que pudieran tener, porque el riesgo en este caso
y pues ahí comenzamos a tocar temas éticos, por ejemplo, la transparencia algorítmica que eso requeriría debe ser altísima, o sea, entre más impacto tenga en la humanidad una inteligencia artificial, pues más transparente debería ser, ¿no? Y ahí comenzamos a entender algunos elementos que nos tocan, son parte hoy por hoy de la discusión, no solo en vamos a generar nuevos GPTs, vamos a generar nuevos modelos, y no, es el impacto que eso tiene. Algo tan sencillo como, hace poco leía un artículo que decía, los modelos de lenguaje largo tienen set. Set. Y la razón es por la cantidad del consumo energético que ellos están teniendo. O sea, una pregunta que nosotros hacemos básicamente a un GPT, sencilla, una serie de preguntas, está tomándose N litros de agua. O sea, porque hay que enfriar esos sistemas de cómputo gigantes que están en data centers gigantes, y comienzan a haber una serie de dilemas que a veces no somos tan conscientes ni nos los preguntamos. Entonces, pienso que si bien los modelos de inteligencia artificial han venido a apoyarnos, son muy útiles en la medicina, con el computer vision, con el procesamiento del lenguaje, también comenzamos a entender que hay que tener unos términos y condiciones para comenzar a entender cómo los vamos a usar realmente. Como cuando un niño está aprendiendo a hablar y uno le dice, estas son las malas palabras. Estas no. No metas el dedo allí. Ok. Y como que esta combinación de comandos, de respuestas o de frases pueden o no ser útiles en una ocasión o en otra. Me llama mucho la atención lo que dicen ustedes sobre la confianza, porque entonces yo no sé si preferiría el superradiólogo o el humano que decida que es seguro para mí y para mi lesión de tobillo irme para la casa y descansar, porque pues además de, me imagino la dinámica del hueso, el tendón, pues también hay venas, arterias y riesgos, no sé, me imagino un trombo, por ejemplo, que pues el modelo de análisis de imagen de la radiografía pueda perder de vista, ¿no? Pues no tiene la información. ¿Cómo se construye entonces esa relación entre qué es más, hablamos de qué es más confiable de que qué, o cómo confiamos en los dos, o son un equipo? ¿Cómo se va a ir desarrollando eso para que uno como paciente pueda decir, ok, me voy tranquilo para la casa porque ya es seguro? Desde mi punto de vista, la tranquilidad no depende ni de la inteligencia, ni del modelo, ni del médico, ¿sí? Depende mucho también de los prejuicios que tenga esa persona, ¿sí? Yo estoy seguro que mi papá jamás le va a creer a una inteligencia artificial, que lo conozco, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿sí? Pero mi mamá de pronto está más abierta, ¿sí? Que también la conozco, y digamos, a partir de mi experiencia, yo veía como que ella abre un poquito más la mente a ese otro tipo de cosas. Empezando por ahí, ¿cómo cambiamos esos prejuicios? ¿Y para qué queremos cambiar esos prejuicios? ¿No? Entonces, está el tema, y para mí ha sido uno de los puntos centrales de la inteligencia artificial. El problema no es un problema técnico, sino es un problema humano. ¿Quiénes están alimentando? ¿Quiénes están entrenando? ¿Para qué están entrenando? ¿No? Podemos dar ejemplos en el desarrollo de la humanidad de muchas cosas, de la dinamita, de cómo puede traer beneficios, de cómo puede también causar mucho daño, la energía nuclear. Así como todos sabemos, obviamente, qué es lo que pasa con eso, ¿cierto? Pasa igual con la inteligencia artificial. ¿Para qué la queremos? Y volviendo acá, vamos a lo que me preguntas, ¿sí? Todo esto se logra transformar un poco, se logra tomar más conciencia con educación, ¿sí? Con educación en el sentido de que cuando salió la versión 3 de ChatGPT, los profesores estaban como locos diciendo como no, todos los estudiantes están haciendo tareas con esto, hasta que luego empezaron a darse cuenta de los fallos. Las referencias que daban no eran correctas, se las inventaba, ChatGPT 3 inventaba muchas cosas, entonces bueno, ya, se cambió la cosa, ¿sí? Pero no se trata entonces de que si la inteligencia artificial está haciendo bien o no una tarea del estudiante, se trata de que el mismo profesor ya está colocando, está situándose en una posición de distancia, ¿sí? Frente a algo que viene como de manera inevitable. Al momento de la medicina, ¿sí? La confianza se logra con educación, la confianza se logra con
algo que siempre ha sido fundamental en el ejercicio médico, y es explicarle al paciente muy detalladamente la práctica médica, los alcances que tiene, las limitaciones que se tiene, explicarle que las limitaciones de la inteligencia artificial clasificando esta resonancia, ¿sí?, también pueden estar las limitaciones del radiólogo clasificando la resonancia, e incluso las limitaciones solo del instrumento, que a veces no tiene la resolución suficiente para captar la señal que puede estar ocasionando algo. Pasa en genética muchísimo. En genética estamos hablando de una letra, del cambio de una sola letra en el genoma humano, que puede explicar una enfermedad monogénica, ¿sí? A veces los instrumentos, cuando estamos hablando de 3.000 millones de letras, pues si encontrar esa letra es la aguja en el pajar, ¿cierto? Definitivamente tenemos que confiar, porque no hay ser humano que se haya puesto a leer el genoma humano letra por letra, porque le tomaría, creo que como 3 años más o menos. Entonces, necesariamente confiamos en lo que nos dice la computación, pero asimismo tenemos que hacerlo de una manera responsable. Nos puede ayudar a buscar respuestas la inteligencia artificial, como ser el imán que yo meta en el pajar para que coja y se pegue a la aguja. Sí pensaría, pero estaba todavía modelando, complementando un poco el tema anterior, porque cuando hablabas de confianza, digamos que cuando uno entrena algún modelo de inteligencia artificial o un modelo de analítica, pues uno tiene unos elementos técnicos para determinar qué tan bueno es el modelo, ¿sí? Uno estadística y matemáticamente puede decir el modelo tiene una precisión de tanto. Sin embargo, lo que quería resaltar de ese tipo de cosas es que cuando uno mide eso, uno lo mide sobre el conjunto de datos y elementos con los cuales uno sabe que puede estar allí. Pero cuando el conjunto de datos cambia, o cuando los elementos comienzan a ser tan extraños, digamos que esos comportamientos no son tan reales, o sea, esa realidad comienza a ser un poco ficticia. ¿A qué me refiero? Y es, uno puede tener confianza en los modelos, porque fueron para un propósito particular. El problema comienza a darse cuando le otorgamos al modelo elementos adicionales para que él trate de entender cosas para los cuales no fue entrenado, o los cuales no tiene en su razón de generar esa inteligencia artificial. Entonces ahí comienzan a haber algunos problemas. Entonces yo creo que sí, los modelos de inteligencia artificial pueden tener algunos grados de confianza. Es lo mismo que con los humanos podemos ser imprecisos, o sea, así tal cual como hay muchas personas que manejan muy bien, hay errores humanos, sencillamente somos humanos en ese escenario. Eso pasa con los modelos tienen niveles de precisión, podemos confiar en ellos de cierta manera, pero no se nos puede perder de vista que tienen un propósito particular. Ejemplo, a diferencia de los humanos, cuando tú tomas una decisión, tú vas manejando, tú puedes tomar decisiones, y ha pasado con muchos ejemplos, con Tesla, con Uber. Entonces, en el tema de estos carros autónomos, digamos que tú tomas decisiones no solo por lo que estás viendo o escuchando, sino hay todo un constructo en tu cabeza que ha venido generándose durante todo el tiempo de vida que tengas, y esos elementos son parte de la decisión en el momento. El modelo no. El modelo ve algo enfrente o no ve, o está limitado a la sensórica que tiene. No le interesa temas religiosos, políticos, sociales, no, es un modelo. Entonces, ejemplos, modelos de oferta y demanda. Pronto está ocurriendo algo acá, son casos que son reales, ocurriendo algo en un momento específico, entonces la gente toda comienza a llamar a Uber. Pues Uber lo que detecta es, hay más demanda, pues ahí la oferta cambia, ¿cierto? Entonces se disminuye la capacidad de ofertar. Entonces alguien me dijo, no, pues la dinámica básicamente, comienzan a subir los precios. Pero si lo que está ocurriendo en este momento es un evento social donde sí o sí prevalecen vidas, es un tema, una evacuación, una emergencia, pues creo que esos elementos contextuales de oferta y demanda pues ya no son tan relevantes como salvar vidas humanas. Necesitamos salir todos de acá.
¿sí? Y ahí la empatía humana, ahí todos esos escenarios que nosotros socialmente sí tenemos, pues una inteligencia artificial no la tiene, punto. Eso es donde yo veo que comienzan a haber como algunas distancias para que lo tengamos pendientes. Y en cuanto a que efectivamente, como dice el compañero, el genoma humano es gigante, pensemos en la cantidad de información que hay en internet, pensemos en la cantidad de parámetros que tienen estos GPTs hoy por hoy, hablamos de trillones de parámetros, una vaina absurda. Y lo hacen muy bien, o sea, ellos pueden coger todos esos parámetros con una muy buena infraestructura. Cuando hablo de infraestructura es cómputo gigante, demandante, o sea, infraestructura. El recibo de la luz debe estar. O sea, de recibo de la luz, del agua, todo. Entonces, alguien me dice, ¿por qué en estas latitudes no tenemos tantos avances en eso? Pues no tenemos un sponsor como Elon Musk que ponga su tarjetita de crédito como lo hizo en OpenAI. Eso, por ejemplo, es parte hoy por hoy de lo que yo siento que hay en las fronteras en ese tipo de modelos. O sea, nosotros nos vamos a ver muy limitados porque de una u otra manera esos modelos siento yo que son como a fuerza bruta, o sea, no importa, métele la información, hasta basura muele ahí, todo, porque él es capaz con toda la infraestructura que tiene, o sea, piensa en eso como fuera un tractor súper gigante. Nosotros acá tenemos tractorcitos chiquitos porque nuestra tecnología ni siquiera nos da para eso. Entonces, creo que hay unas barreras interesantes y no sé si me salté tu pregunta o la respondí. Bueno, digamos que seguimos como frente a unos retos de información grandísimos y de cómo estas herramientas pueden ayudar a considerar toda esa información. Yo me imagino, por ejemplo, las estrellas en el cielo o pensar, por ejemplo, en todos los datos que produce una foto del firmamento para un telescopio, pero también en todos los datos que yo como paciente produzco cuando voy al médico. Entonces yo llego al médico y me toman la tensión, el azúcar, me pesan, me miden, me preguntan cosas. De hecho, gran parte de la cita médica se va en el doctor ahí, mientras uno le responde preguntas de pues, sus hábitos o del motivo por el que está visitando o haciendo la consulta médica. Producimos muchos datos. ¿Cómo puede las herramientas que no son solo de reconocimiento visual, y si quieren con la respuesta nos pueden contar algunos ejemplos adicionales, gestionar todos esos datos, pero a la vez pues ser responsables con toda esa información? Porque yo me imagino entonces un agente de una empresa de seguros muy hábil que use mis datos biológicos para venderme un seguro y que condicione mi seguro de vida a que yo tengo una predisposición genética a la diabetes. Entonces, que pueda decidir cobrarme más en caso de diabetes o condicionar la entrega de este seguro que yo estoy comprando. Entonces, ¿cómo medio yo la utilidad que tiene para estas herramientas los datos contra pues, la seguridad o esos posibles resultados? Digamos, se me ocurre el de la agencia de seguros, pero pueden ser muchos más. Bueno, pues eso ya pasa, ¿no? Todos somos conscientes de, si alguna vez has hecho una consulta con prepagada, que una mujer en edad fértil tiene que pagar más que un hombre, solo por ser edad fértil, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas ya pasan, ¿no? ¿Cómo lo saben? Simplemente le miran la edad, ¿cierto? Para de contar. Lo que tú dices es un escenario posible, y yo creo que mucho tiene que ver digamos, el papel que juegan los gobiernos y el Estado en esto. En febrero se lanzó la hoja de ruta para la implementación de la inteligencia artificial por parte de MinCiencias. Esta mañana estaban en un evento en el Congreso precisamente hablando sobre legislación de inteligencia artificial, y es tomar cartas en el asunto porque hay algo que ya existe una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los datos son de la persona quien los, digamos, que los produce, ¿sí? Eso es algo muy curioso. No sé si ustedes escucharon el escándalo de 23andMe el año pasado, que es una empresa de genética española que le secuestraron los datos y todo esto. O sea, hay veces gente como, no, que no sepan mi número de célula, pero si tienen mis datos genéticos, o sea, la información genética es mucho más específica, ¿sí?
que el número de cédula o que la clave del cajero. Entonces son cosas como que todavía no se han logrado entender, ¿sí? Completamente. Y solo a través de la legislación, no, bueno, no únicamente, ¿no? Pero a través de la legislación es un tema de ponerle, digamos, alto, digamos, a venta de datos o a, digamos, filtración de datos biológicos, todo el escenario que tú dijiste. O sea, la custodia de los datos es fundamental. Hay un banco, hay una ley de biobancos que se está generando precisamente para proteger toda esa información biológica, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí me quedo por el momento, como que esa parte de legislación es fundamental. Sin eso no se puede implementar y sin eso no se puede avanzar. Con respecto a eso, yo pienso que, bueno, el tema de la huella digital, comencemos por ahí. O sea, hoy por hoy producimos datos en demasía. O sea, Internet está lleno de datos. Datos, muchos son valorados, otros son realmente basura. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta de la misma información que estamos dejando en redes sociales. Muchas veces tenemos correos electrónicos y nos dicen, no, tengo mi cuenta en Gmail, y yo, perfecto, chévere, y tienes 10 gigas, y perfecto, 10 gigas te dieron. Yo pregunto, o les pregunto a mis estudiantes cuando les hago algunos cuestionamientos, me dicen, profe, no nos regañe, pero es, ¿y tú pagaste por ese disco duro? No, es que es gratis. Yo, no es gratis, o sea, estás cediendo tus datos, estás cediendo tu información, y eso es muy común que ocurra hoy por hoy. O sea, Google va a tener que pagar la factura de la luz, como tú lo decías, la del agua, la del internet, porque tu correo siempre está disponible. Alguien tiene que pagar por eso. Entonces, ese tema de qué es mío, cuando he pagado por eso o no, o sencillamente uso redes sociales y pongo un video en Facebook, otro en TikTok, al final digo, bueno, pero ¿por qué será que me llega tanta información? Pues tú mismo le estás diciendo a las redes quién eres. Le estás dando todo tu escenario subjetivo, le estás dando tus valoraciones, tus juicios, tus prejuicios, tus emociones, todo. Hay empresas hoy por hoy que toman esos datos, en casos muy particulares que conozco, de, por ejemplo, ropa. Entonces, cuando de pronto, ropa femenina, de pronto una chica está muy triste, entonces, casualmente le llegó un bono de descuento para compras. Y increíblemente eso aumentó las ventas de esa empresa. O sea, son cosas como muy particulares que uno dice, sí, no, o sea, comienzan a haber unos dilemas éticos asociados a por qué y cómo vamos a hacer. Ahora, ese tema tiene tanto de largo como de ancho. Hoy por hoy muchos de los modelos de inteligencia artificial son comerciales, o sea, lo utilizamos siempre casi para vender más, para recomendarte el producto que te va bien con esa blusita, y entonces cómprame estos lentes o lo que sea. El uso ético de la inteligencia artificial yo creo que va a estar en discusión. Colombia no está atrás, yo creo que Colombia ha dado discusiones serias. No tenemos la tecnología, pero tenemos la ley, eso es interesantísimo. El Ministerio de Ciencia cada vez debería tener más inversión en esto. No lo tenemos, pero sí tenemos un COMPES que ya piensa en inteligencia artificial, tenemos un comité de sabios que ya viene haciendo cosas con temas de inteligencia artificial. Ahorita MinCiencias volvió a hacer ese mismo escenario. O sea, esas discusiones las estamos dando, son muy fuertes, ya estamos pensando en regular la inteligencia artificial, el tema de privacidad de datos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la ley SOPA. O sea, se están dando discusiones por lo menos desde lo legal. No estamos haciendo todavía la generación de esa tecnología, porque yo considero que nosotros debemos, como Colombia, hacer inversiones más grandes, más serias en ciencia y tecnología. Creo que debemos invertir mucho más del Producto Interno Bruto en ese tipo de cosas. Creo que eso trae mucho progreso como país. Esas son discusiones mucho más profundas, y para terminar el tema sí, hay una gran discusión que se abre en esas brechas de lo que es la ética en los modelos. Creo que eso está en discusión. O sea, ya el problema no es hacer un modelo que clasifique, no es un problema de, venga, con esto voy a hacer un modelo de imágenes diagnósticas para determinar si hay cáncer o no. Yo creo que ya pasamos un poquito de ese tema a entender todas las implicaciones que eso tiene. Oiga, es que hay un problema de privacidad de datos. Oiga, usted está trabajando con datos que esa persona no le está dando permiso.
oiga, venga, pero usted miró el impacto o las externalidades de lo que usted está haciendo. No, pues todos usamos ChatGPT contentos y el agua se está acabando. Suena curioso, pero es así. Hoy por hoy en Bogotá estamos racionando el agua porque no tenemos agua y básicamente cada vez que hacemos una consulta está tomando 6 litros de agua. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde están esas discusiones serias que deberíamos tener sobre estos temas? Con todo esto dispuesto a la salud de las personas, al bienestar de las personas, ¿cómo podemos, digamos, empezar a marcar un camino respecto al cuidado, pero también al aprovechamiento? Porque pues hay grandes posibilidades en, por ejemplo, encontrar la aguja en el pajar de una alteración genética que puede cambiar significativamente la vida de una persona si entendemos cuál es el problema y cómo podemos atenderlo contra la seguridad de esos datos, cómo encontramos ese balance y cómo desde sus perspectivas ustedes podrían ayudarnos a pensar en ese balance y no irnos de acá con ese cafecito tan preocupado. Bueno, yo creo que son varios frentes, ¿sí? Ya acabamos de hablar de legislación, pues acabamos de hablar de legislación, ¿no? De los esfuerzos que se están haciendo. Incluso sin ir a temas de los modelos de inteligencia artificial, acá no sé cuánta huella de carbono estamos generando solo en esta reunión, ¿no? Solo con que vayamos a subir el video en redes, ¿no? Primero saber que eso pasa, ¿sí? Es decir, no podemos modificar un poco el contexto si no lo entendemos, ¿sí? Y es decir, a través de educación y de difusión, la inteligencia artificial tiene implicaciones sociales, económicas, políticas, ambientales, etcétera, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que luego entonces empecemos a tener un uso responsable y consciente, de que ya no me voy a generar, entonces voy a quedarme una tarde generando 10.000 logotipos en Dalí, ¿sí? Simplemente por diversión, ¿sí? Que aunque el computador esté prendido, no es lo mismo que un diseñador esté utilizando esa tarde diseñando un logotipo en Photoshop a que una inteligencia artificial ya esté generando cosas, que pues la huella de carbono, el uso de recursos es completamente distinto. Entonces ahí se empieza a generar equilibrio, ¿no? Desde la academia es fundamental, ¿sí? Que estas generaciones que se van formando, ¿sí? Vayan entendiendo las limitaciones, los beneficios, los alcances, los problemas asociados a la inteligencia artificial, ¿sí? Yo pues me quedo con esas tres para darle la palabra. Bueno, yo no veo el tema apocalíptico realmente, pareciera, pero no. Yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso es lo primero que tenemos que ser conscientes y ser muy razonable con eso. Creo que son como en escenarios económicos, por ejemplo, esto ya lo hemos vivido antes como humanidad. En la revolución industrial, cuando llegó el telar, entonces toda la cantidad de personas despedidas porque llegó la invención del telar y pues al final, ¿qué pasó? Pues se generaron nuevas formas de empleo, nuevas formas de hacer cosas, ya no era la persona que tejía, sino la persona que arreglaba el telar, entonces creamos ingenieros de telares, entonces los ingenieros son muy importantes allí, ya creamos diseñadores porque entonces el telar podía tener diseño y cambiamos nuestro modelo completamente. Entonces ese tema de los ciclos es muy común, nosotros hemos tenido ya varios ciclos en ese escenario. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso es lo primero. Lo segundo es, no muerde, es clarísimo, no muerde y debemos aprenderla a usar de una manera responsable, creo yo. Creo que parte de los que estamos en academia, en investigación, parte de lo que tenemos que hacer es eso, ayudar a que se use de manera responsable, que se entienda qué es. O sea, a veces cuando, por ejemplo, recién salió ChatGPT, a mí me impresionaba cómo las personas cogían eso como no sabría expresarlo, pero me daba miedo, ¿sí? Ponían lo que salía ahí tal cual en una tesis o en un trabajo sin ningún temor
a nada, diría mi hija, el que tenga miedo a morir que no nazca, ¿no? Pero eso me impresionaba literalmente, yo decía, no, ¿cómo le vas a crear 100% eso? Claro, en la medida en que ya comenzamos a entender qué es, cómo funciona, no, es una herramienta útil, muy útil en manos de una persona que sabe usarla, en manos de una persona que entiende cuál es el beneficio y entiende sus limitaciones. Entonces, eso sería como lo siguiente en ese escenario. Y finalmente, pues, yo me quedo con que tenemos que comenzar a hacer un uso de este tipo de herramientas. No podemos hacernos los oídos sordos, como que no es conmigo. Salió un estudio ya hace varios meses, tal vez hace un par de años, no estoy muy seguro, lo leí de Goldman Sachs, si no estoy mal, donde hablaba de OpenAI, donde decía que básicamente se van a reemplazar 300 millones de trabajos en el planeta. Uno decía, jue madre, en solo Estados Unidos. Creo que no en el planeta, solo Estados Unidos. No estoy muy seguro ahí la referencia. Pero lo que me sorprendía era que comparaban esa cifra con la cantidad de empleados que tenía OpenAI. OpenAI en ese momento tenía 370 y pico empleados. Entonces uno dice, estamos reemplazando 300 millones de trabajos por 375. Podría ser apocalíptico, pero lo que yo creo es que tenemos que transformarnos. O sea, estamos en un buen momento, nosotros vamos a ser migrantes en ese escenario, nuestros chiquitos son nativos en ese escenario, para ellos no va a ser el problema de no, es que no, ellos ya nacen con ese chip. Nosotros somos los que estamos nadando, tratando de entender cómo adaptarnos, pero los que vienen atrás ya van a ser nativos en ese escenario. Entonces, esa es como la reflexión que haría yo sobre eso. ¿Quieres agregar algo? Sí, a propósito, yo creo que es válido recordar lo que, si no estoy mal, fue Malthus que dijo por allá por la Revolución Industrial, que al paso que iba el crecimiento de la población no iba a alcanzar la comida en 50 años. Y pues han pasado más de 200 y sabemos que eso no fue cierto. ¿Sí? Precisamente por esa adaptación se adaptaron los modos de producción de alimento y ahorita se bota comida en cantidades, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos de la creatividad, de nuestra inteligencia como seres humanos, de nuestra creatividad y adaptabilidad, ¿sí? En este momento no sabemos qué va a pasar y tampoco sabemos cómo lo vamos a resolver porque todavía no estamos enfrentando esos problemas que vengan más adelante. Estamos empezando ahora vislumbrando temas de ambiente, temas de empleo, y en la medida que los empezamos a conocer, pues vamos a ir tomando las acciones como humanidad. Entonces yo también me uno a que yo tampoco lo veo apocalíptico. Entonces, o aprendemos a nadar o nos conseguimos un flotador. ¿Hay alguna pregunta del público que queramos hacerle? ¿Alguna duda, alguna urgencia, alguna preocupación? Pues yo no sé si soy público, pero tengo una duda y es, todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos sido mal diagnosticados. Pues de ejemplo tengo a mi mamá, que mi mamá estuvo 3 años tomando medicamentos contra lupus cuando no tenía lupus. Entonces me hace pensar, digamos, el diagnóstico también nos hace creer que ya tenemos la pregunta resuelta y no nos hace crearnos otras preguntas. Entonces en temas de inteligencia artificial que podamos apoyarnos para hacer diagnósticos más precisos y demás, eso también nos podría también restar un poco de curiosidad de seguir buscando otras respuestas aparte de la que nos dé la inteligencia artificial. Ya me di cuenta que me la atravesé. ¿Quién quiere responder? Yo creo que es un riesgo, ese riesgo está y hay que estar con los ojos abiertos ante ese riesgo, porque precisamente es lo que ha pasado con la medicina desde hace décadas. Algunos médicos, algunos colegas dejaron de tener curiosidad frente a otras cosas, ¿sí? Y se quedaron como que este paciente tiene síntoma A, signo B, entonces tiene tal enfermedad, y dejaron de curiosar. Yo creo que ese mismo riesgo ha estado presente y podría estar, y hay que tenerlo digamos, en la mirada, pero yo quiero creer, ¿sí? De pronto soy muy optimista, que el hecho de que estas herramientas se vuelvan ayudas le permite al médico ya no estar cargados con consultas cada 20 minutos, con que la vida se le vaya yendo, ¿sí? A través de cómo se ejerce actualmente la medicina, ¿sí? Y que ese tiempo que le empieza a quedar, ¿sí?
no sé, pensemos un dispositivo, no sé, alguien que toma un dispositivo que toma la atención y que una vez va y lo registra en la historia clínica y que el médico ya se ahorra, aunque sea 15 segundos, de digitar una tensión arterial, por decir algo. Entonces eso le va a permitir más tiempo para hablar con el paciente, más tiempo para escuchar lo que siente, que es algo que a veces queda de lado, ¿no? Que, ¿qué tiene? Listo, ya, ya le actualicé su fórmula, chao. ¿Sí? No, entonces, más tiempo también para plantearse esas otras preguntas y tener en cuenta otras más cosas, de seguir curosiendo. De pronto solo para esa pregunta pensaría yo en lo siguiente. Sí, es una pregunta bastante difícil porque pues estamos enfrentados a que le estás delegando todo a la inteligencia artificial esa decisión, pero yo pensaría que el problema al final no estaría en que se diagnostique, yo pensaría que la inteligencia artificial mañana va a curar eso. O sea, ¿a qué voy con esto? Todas estas facilidades lo que buscarían es que las mentes que estén vinculadas a ese tipo de problemas ya no van a estar en pensar en un diagnóstico, están pensando es cómo vamos a lograr solucionar ese tipo de problemas. Sí, claramente es un riesgo, es normal que pueda existir esos riesgos, no, así como los humanos nos equivocamos, los modelos pueden equivocarse, pero creo que en la medida en que la sepamos usar, lo que vamos a hacer es que vamos a ir más rápido a solucionar problemas de fondo. ¿Hay alguna otra pregunta, curiosidad, preocupación? Muchísimas gracias por esta conversación. Estoy pensando un poco como en la coyuntura que estamos viviendo actualmente de la crisis del sistema de salud en Colombia. Y recuerdo a esta persona que representaba a Sura diciendo que uno de los principales problemas en este momento es que la UPC está bastante subvalorada y que los costos reales que implica la atención en salud a una persona no se están reconociendo realmente. Quería preguntar si la inteligencia artificial puede responder a reconocer, yo qué sé, de manera preventiva o reconocer a través de tener claro toda la historia de las personas, de los pacientes, para que podamos buscar alguna alternativa que optimice recursos y pueda responder también como a esta crisis que se está teniendo desde el sistema de salud. Esa es una pregunta. Y la otra, si eso lo han tenido desde la academia, un espacio de conversación con tomadores de decisión para buscar alternativas en ese sentido. Bueno, te voy a poner un ejemplo que pasa cotidianamente, ¿sí? Y es el tema de volver a pedir exámenes, ¿sí? Si, como yo estoy trabajando genética, entonces tengo muchos ejemplos de genética actualmente, ¿sí? Si, por ejemplo, se pide un panel genético, ¿sí? O un exoma, que son tipos de estudios en el que se analizan, digamos, los genes de una persona, ¿sí? Ese estudio puede volverse a analizar y puede volverse a buscar otra información que no se haya buscado inicialmente, ¿sí? De manera que fue una única toma de muestra, un único procesamiento en secuenciación, ¿cierto? Pero el análisis sí puede variar. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto, y yo he visto también, pacientes que tienen 1, 2, 3 veces, ¿sí? Que se le hace el mismo procedimiento de laboratorio de secuenciación, pero el análisis cambia, ¿sí? Ahí hay un detrimento del erario de la salud, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay interoperabilidad entre los sistemas de información, ¿sí? Porque hay lugares donde tienen una historia clínica para consulta externa y otra cuando es hospitalización. No se están comunicando, no se sabe que el que acá pidió, el médico que lo pidió por consulta externa pidió y ordenó algo y acá otra cosa completamente diferente. Eso sin meternos todavía con inteligencia artificial. Nuestro país adolece de interoperabilidad de historia clínica que desde ya en el 2020 salió la ley 2015, no estoy mal, para ejecutar el proyecto de interoperabilidad de historia clínica en Colombia, ¿sí? Y lo plantea para 5 años, o sea, teóricamente se iría a acabar el próximo año.
y estamos lejos. Y mucho de lo que pasó ahorita con Fiduprevisora, con todo este tema del magisterio, es que se dijo que el problema es que no se tenía un sistema central de información para poder dar y brindar los medicamentos adecuadamente. ¿Eso qué es? Interoperabilidad de la historia clínica. Y como estamos hablando de inteligencia artificial, cuando se tenga la interoperabilidad, seguramente la inteligencia artificial puede hacer mucho más eficiente el proceso para que pueda clasificar mejor la información, para que coja palabras, es de lenguaje, ¿no? Lenguaje natural, coja palabras claves y pueda, no sé, hacer un resumen de una historia clínica muchísimo más fácil o traducírsela incluso a un auditor médico para que el auditor entienda a veces alguna terminología médica que quedan perdidos y entonces no autorizo este examen, se vuelve burocracia, se pierde tiempo de oportunidad para un tratamiento paciente, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que el problema con respecto a eso es más estructural, o sea, todavía estamos hablando de, como dice el compañero, de interoperabilidad, o sea, ni siquiera tenemos sistemas tan pensados para el sistema de salud colombiano. Estamos pensando en pequeños componentes de software aislados que están funcionando, algunos funcionan y otros no, y eso es parte del problema estructural. La tecnología trae consigo grandes inversiones. Cuando se invierte en tecnología estás invirtiendo en intangibles. Ejemplo, volvemos al tema de grandes inteligencias artificiales, OpenAI, una de las empresas hoy por hoy más valoradas. ¿Por qué? Porque más allá del modelo o la cantidad de gente o de la infraestructura, es todos estos intangibles tecnológicos que logran tener, porque están en situaciones donde creen en esos intangibles, invierten en esos intangibles y pues pueden después monetizarlos, crean modelos, lo que llamamos modelos de cola larga o cola pesada, donde digamos que de alguna manera, claro, los primeros van a pagar mucho, pero en teoría, cuando tú pagas una suscripción de OpenAI es de $20 hoy por hoy, que pues es bastante irrisorio con respecto a lo que les costó entrenar ese modelo y lo que les cuesta mantener ese modelo. Entonces, si tú me estás preguntando puntualmente, ¿la inteligencia artificial podría volver eficiente y optimizar el área de la salud en el caso del sistema de salud colombiano? Totalmente, totalmente. Pero eso implica tener claramente la convicción de que eso va a pasar y que se debe hacer y que los recursos deben llegar a esas infraestructuras tecnológicas que van a soportar eso. No van a ser edificios, no van a ser cosas que se ven, pero van a estar allí precisamente para que todo esto pueda ocurrir, para que efectivamente podamos hacer, así como usamos ChatGPT, pensemos que no lo usamos nosotros, sino en el planeta entero todo el mundo está usándolo al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Acá un buen modelo de diagnóstico para lupus o el que sea, suponiendo que pudiéramos tenerlo, pues imagínate todos los hospitales al mismo tiempo pidiéndole, diagnostícame con esto, y él te entrega el resultado en cuestión de 5 segundos, tienes, no tienes. Entonces claramente hay una eficiencia y claramente hay un valor humano y ético que va a tener ahí, la sociedad se va a ver altamente beneficiada, pero debemos creer en eso. ¿Cómo creemos en eso? Con inversiones concretas. Cuando nos comprometamos como país en un COMPES o en las inversiones de ciencia y tecnología, a ser serios en invertir en este tipo de cosas. Hasta el momento, digamos que no, las inversiones no son mayores, de hecho, han bajado bastante si miramos el récord de inversiones de MinCiencias en ciencia y tecnología. ¿Alguna intervención adicional? Dale, y contigo cerramos. Ok, mi duda es con respecto a la legislación. Esa legislación de la que hablas, que es importante, de la que hablaban de el desarrollo y el uso que regule estas inteligencias, al ser utilizadas a nivel mundial, la legislación no debería ser como mundial y no como muy puntual en cada país, o sí, no sé. Pues de hecho, ¿qué ha venido ocurriendo en términos generales en este sentido? Si ustedes notan, países serios en este tema llaman al Congreso a los grandes directores de estas empresas tecnológicas. Hace algunos meses veíamos en noticias muy particular al señor
Zuckerberg, al señor Sergey Brin, a todos aquellos que son los grandes líderes de estas empresas tecnológicas, dando sus comentarios y respondiendo por los impactos que estas empresas generan en la sociedad. Entonces, yo creo que eso lo debe hacer cada sociedad, cada nación debe apersonarse, porque el efecto es local. Si bien el uso es global, el efecto es local. No es el mismo efecto de lo que ocurre acá en Colombia del uso o el mal uso de ciertas tecnologías a como se ve en Estados Unidos o en otras latitudes. Entonces, claro, las legislaciones suelen ser locales por ese escenario. Acá en Colombia tenemos unas legislaciones puntuales que favorecen o no cierto tipo de actividades. Pero lo que sí es cierto es que la Unión Europea ya se volvió muy seria en eso y llamó a todas estas empresas tecnológicas a rendir cuentas y venga, amigo, usted no puede hacer lo que quiera, acá hay unos términos y condiciones. Es tan así que el impacto de las tecnologías hoy por hoy en el tema de la salud es gigante. Las redes sociales nomás están generando nuevas enfermedades. La nomofobia, todo el tema de esta ansiedad por no estar en redes sociales, todo esto genera ciertos desórdenes que de alguna manera son externalidades que se dan por el uso de ciertas tecnologías. Entonces, respondiendo concretamente la pregunta es, estas legislaciones suelen ser locales, lo que vemos, muy maduras, Unión Europea, Estados Unidos, muy serias. El resto todavía estamos ahí en camino, por lo menos. Lo que le auno a Colombia, y se lo auno a Colombia porque de Latinoamérica es de los que más evolución tiene, por lo menos en legislación, insisto. No en inversión en ciencia y tecnología, pero en la legislación ya estamos avanzando bastante. Yo creo que agregar una cosa en este aspecto, y es que precisamente Colombia ha venido adoptando cosas que ha hecho la Unión Europea. Entonces, revisa la legislación, adopta cosas, poniéndolas en el contexto colombiano, ¿no? Es que hay un tema que es difícil, y es que no existe ningún ente a nivel mundial que pueda emitir una norma vinculante, ni siquiera la ONU, ¿no? Pues vemos ahorita todo lo que está pasando por allá en los conflictos en Oriente y en Europa, cosas que sus pronunciamientos no son vinculantes, no obligan a los Estados miembros a cumplir ese tipo de cosas, que es lo máximo que se puede hacer. Se puede generar una secretaría de la ONU en que llame pues, representantes de cada uno de los países miembros para que se pongan de acuerdo y emitan algo así como por ejemplo lo que hicieron con el desarrollo sostenible, etcétera, ese tipo de cosas, pero eso no obliga, ¿sí? Que no son vinculantes a que los estados la cumplan al pie de la letra. Obviamente, pues sí hay cosas que tienen que ver con el derecho penal internacional, ¿sí? Que sí ya pueden entrar en otra categoría, pero eso cuando es a nivel pues de delitos, ¿no? Que va por otro lado, ¿no? Hemos recorrido un largo camino, desde los primeros usos de plantas para propósitos medicinales o los primeros algoritmos de Al-Khwarizmi cuando empezó a crear las bases de lo que sería la computación moderna. Hemos recorrido también un camino largo en esta conversación de entender cómo estas herramientas llegan a nuestras vidas, se quedan en nuestras vidas y quizá la reflexión no solo está en cómo interactúe con la medicina, sino en la responsabilidad que como individuos le demos al uso de estas herramientas y también la postura que como ciudadanos tomemos para que nuestros sistemas legislativos funcionen alrededor del cuidado y alrededor de la salud de todas las personas. Profesor Luis Gabriel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Café Pesquisa. Profesor Edwin, muchas gracias por acompañarnos hoy en Café Pesquisa. Muchas gracias a todos ustedes por venir, tomarse un café con nosotros y compartir un rato.